os voy a confesar algo. Yo acabé la carrera en 2007. Entre el máster y la adaptación al grado de nutrición humana, digamos que me puse a trabajar en 2012, por ahí. Entonces, que parece que fue ayer, pero el mundo de la nutrición y la dietética era muy diferente, era muy hostil. Algunas cosas han cambiado y de hecho me gusta pensar que estamos mejor consideradas, que se conoce de nuestras competencias, no solo entre el resto de sanitarios, sino también en la población general. Algunas cosas han mejorado, como decía, si lo comparamos con la situación actual, pero otras siguen siendo bastante difíciles y nos encontramos con muchas barreras en nuestra profesión para conseguir una estabilidad laboral. Por ejemplo, a nivel social también tenemos otra barrera muy grande, que es que acudir a un dietista nutricionista sigue siendo un privilegio. O sea, es decir, si tú quieres ir a un dietista nutricionista, te lo tienes que pagar. No es un derecho público como en muchos, bueno, en muchos no, yo creo que somos el único país de Europa que no cuenta con dietistas nutricionistas en la sanidad pública. No es un derecho, es un privilegio. Y si, si vas a un dietista nutricionista, tienes que apoquinar. Como gremio, si tuviera que destacar dos barreras, por lo menos contra las que yo me he dado insistentemente de cabeza, es que nadie nos enseña a pasar consulta, siendo una de las principales opciones de trabajo que tenemos. Y algo que no nos han enseñado y es harto complicado y lo vamos a tener que hacer sí o sí, sobre todo si no vamos a ser asalariadas, es que nadie nos enseña a emprender ni a ser empresarias. Hablo en femenino porque las dietistas nutricionistas somos y las técnicos superiores en dietética somos predominantemente mujeres, así que me lo vais a permitir por una vez. Muchas de las dietistas nutricionistas, como decía, pues tenemos que acabar trabajando por nuestra cuenta y muchas otras en centros, establecimientos sanitarios o vete tú a saber dónde, que sufren de condiciones laborales muy injustas y muy poco sostenibles. La compi con la que he quedado al salir de consulta, os voy a dar pistas, es dietista nutricionista como yo, es de mi generación, ha vivido casi todas las situaciones que te puedas imaginar a imaginar a nivel laboral, pero después de unos años, ahora es CEO y fundadora del Centro de Nutrición y Psicología que lleva su nombre. Ella es Laura Jorge. ¿Cómo estás, Laura? Hola Gaby, pues bien, nerviosa, un poquito, ¿Por porque qué estás tan nerviosa? Es una cosa que, mira, Laura y yo, además de compañeras de profesión, yo la considero mi amiga y confesora de muchas cosas. Y la pobre, o sea, con todo lo que os he contado, que la tía tiene un centro que lleva su nombre, lleva un equipo a su cargo, porque esto seguro que ella no farda ni nos lo va a decir, pero tiene un montón de proyectos en marcha y sigues teniendo ese nerviosismo, esa inseguridad de hablar de ti misma. ¿Por qué? siempre, siempre. A ver, porque al final parezco bastante segura, pero en realidad tengo un montón de inseguridades. Entonces, yo creo que, claro, estudié nutrición humana y dietética. Digamos que en su momento, cuando yo empecé, el tema de las especialidades era algo desconocido, porque es que era prácticamente desconocido. Entonces, bueno, me tiré a la piscina, fui haciendo, pero digamos que esa especialidad la dejé de lado porque al final la vida a mí me ha llevado por otros caminos. Y claro, ahora soy empresaria, pero digamos que tampoco me acabo de sentir empresaria. Y como sé que íbamos a hablar un poco de esto, es como estoy nerviosa porque, claro, tengo tanta inseguridad de estas partes que, bueno, no sé, me Yo da creo, cosilla. yo creo que esto que sientes tú, yo te tengo que confesar que lo siento y lo vivo día a día y me juego un brazo y no lo pierdo a que seguramente, igual ni necesariamente tienen por qué ser compañeras de profesión, sino otras personas que nos están escuchando han sentido esta inseguridad de pero ¿qué estoy haciendo? Si es que este no es mi mundo, si este no es mi campo. Y de eso va también el emprendimiento, ¿no? O sea, al final, nosotras como nutricionistas, es que te ves obligada a. Yo, por lo menos, para mí es el titular de mi carrera. O sea, es como voy haciendo cosas sin saber muy bien qué estoy haciendo. Poco a poco voy tirando, voy aprendiendo de esto, de esto, de esto, de esto, y todo el rato con la sensación cada vez más grande de que no tengo ni idea de nada. O sea, que soy una auténtica impostora. Es Sí. tremendo. Total, es que al final pues es lo que tú dices, que es que vas haciendo y conforme vas aprendiendo sobre un área te das cuenta de todas las cagadas que has hecho y de todo lo que te queda y es una continua en parte insatisfacción que está ahí. Entonces pues al final eso es lo que me pasa siempre que voy a hablar con, también es el respeto hacia la persona que me está entrevistando hoy, porque ya Bueno, sabes que hay mucho y claro, hay que decir
que yo ayer vi una story en el que tu podcast es el tercero de España. Oye, Bueno, es que yo pues voy a mira, pensar todo el rato que estoy hablando contigo como cualquier viernes que nos tomamos un café. eso te iba a decir. No, pero mira, al final, Laura, para mí, mi opinión es que precisamente son este tipo de cosas, este tipo de títulos o este tipo de cosas a las que queremos aspirar. Es como ahora, pues no entiendo muy bien por qué el podcast está tercero en el top trending de Spotify, por ejemplo. Ya me hago pequeña. O sea, algo que era, mira, me apetece un montón hablar con compañeras de cosas que, pues eso, como relajadas, tomar algo, tal, lo que hablamos en privado, hacerlo público, y ahora de repente ya cambia todo el entorno, ya de repente es como, ¡vup! Cambia y estoy yo aquí sentada hablando contigo y a mi lado tengo a mi síndrome de la impostora, lo que te decía. Claro. O sea, la vocecita interna de vas a fallar, vas a cometer un fallo y entonces ja, se van a reír de ti. Y eso es una cosa con la que yo no sé si alguna vez se calla, me gustaría que algún psicólogo o psicóloga que nos está escuchando nos lo diga, pero desde luego que tienes que aprender a convivir con eso, porque si no, no haces nada con tu vida, te paraliza. Y Sí, ese miedo a correcto. fallar es, o sea, estamos todo el rato como retándolo. ¿Tú eso lo has sentido muchas veces en tu carrera profesional? Muchísimas veces. Y el sentimiento de la gran responsabilidad que tengo, porque al final ayudo a muchas personas, tengo un equipo del que también me hago muchas veces responsable de cosas que tampoco tengo por qué serlo, de pues quieras que no, dentro del mundillo de la nutrición, pues al final creo que sí que somos personas conocidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa responsabilidad que asumimos todo el rato, que sí, que tenemos en parte responsabilidad, pero creo que hace que estemos así y que no se nos vaya esa presión y que incluso a veces nos dificulta el poder disfrutar de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consiguiendo, porque no todo el mundo tampoco consigue esto que A nosotras mí me, hemos a mí me conseguido. cuesta muchísimo hablar en términos de cosas que he conseguido. O sea, lo digo en alto y me da un pudo, o sea, de verdad, lo paso mal, lo estoy pasando mal ahora mismo hablando de eso, si te soy sincera. Cuéntanos un poco, para el que no te conozca, qué es exactamente ahora mismo, qué representa el Centro de Nutrición y Psicología Laura Jorge. O sea, ¿cuántas sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo es un día a día allí? Vale, pues a ver, nosotras somos un equipo de nutricionistas y psicólogas, también tenemos una copia ahora mismo de yoga, porque al final yo llevo trabajando todos estos años con la filosofía del come sano, vive sano, entonces lo que he intentado es tener un espacio y conseguir un espacio también a nivel online, donde ayudemos a las personas a conseguir esa filosofía, ¿vale? De comer sano, pero ya no es únicamente, sabemos que es la alimentación, hay mucho más, entonces por eso esa parte del vive sano de ayudar y es tan importante el trabajo con psicólogas e incluso intentar ayudar a las personas a que pues, se muevan, que estén más activas, que conecten con ellas mismas, que aprendan a desconectar, a descansar, a liberar estrés. Entonces, bueno, pues al final eso es lo que he intentado con la filosofía y con el centro. Somos ahora mismo, o sea, contratadas, yo tengo a 5 personas. Wow. Luego tengo colaboradoras. Somos en total, contándome a mí, 10 personas las que pues formamos parte del proyecto, por decirlo de alguna manera. Y Y antes de llegar a ser un equipo entre colaboradoras contratadas, vamos a hablar así, de 10 personas, ¿cómo empieza tu carrera? O sea, ¿siempre quisiste dedicarte a la alimentación o cómo acabas siendo dietista nutricionista? pues a ver, yo no quería estudiar nutrición. O sea, supongo que cuando fuese más pequeña querría ser princesa, granjera, profesora, un poco de todo. Sí que desde que tengo pues recuerdo he sido, o sea, tiraba para la medicina. Ujú, Pero tuve un trastorno de conducta alimentaria ujú. que, bueno, hacía gimnasia rítmica, competía y cuando dejé de competir, pues como no sabía comer sano, ya no quemaba lo que quemaba cuando competía y entrenaba tanto, subí mucho de peso, bueno, engordé y a partir de ahí empecé a no sentirme cómoda conmigo misma y bueno, debido a serie de cosas, pues desarrollé un trastorno de conducta alimentaria y yo creo que entre algunas señales, que yo creo que en su momento fueron señales, decidí que no medicina, pero por otro lado, yo ya toro pasado sé que en parte quería estudiar nutrición por controlar lo Mm, que comía.
y por saber más para ver cómo podía seguir, pues eso, alimentando a mi trastorno de conducta alimentaria. Desgraciadamente, esto que cuentas yo creo que es una realidad en las aulas de dietética y nutrición humana, ¿eh? Yo creo que probablemente sea de las carreras en las que más personas con trastorno de conducta alimentaria nos encontramos, o que han pasado, o que de alguna manera todavía están, que ese interés viene por ese interés en controlar su alimentación y su cuerpo a través de la comida. Llegas a estudiar dietética y nutrición humana, Sí. te gradúas, Eh, ¿dónde sí, estudiaste? bueno, he de decir que a mí la carrera me ayudó a sanar, o A sea, todo fue lo como, contrario, qué bien. sí, sí, me ayudó y además hice las prácticas en un centro de día de trastornos de conducta alimentaria, por lo tanto el verlo desde fuera fue como el clic ese final que yo necesitaba y a partir de ahí empecé a enfocarlo a cómo yo he vivido esto, puedo ayudar a muchas personas porque tengo el conocimiento y además tengo la experiencia. Ujú. Entonces, bueno, pues empecé en consulta, yo ayudaba a las personas a comer sano, a cambiar su estilo de vida, ayudaba a personas con trastornos de conducta alimentaria, ya desde hace muchísimos años que derivaba, o sea, tenía que llevar ese tipo de casos con psicólogos o psicólogas y también atendía muchos casos de nutrición deportiva porque al final también era Algo que te una gusta. rama que me encantaba. Decidí, pues bueno, trabajé en un sitio, lo que pasa es que nunca me llegó el contrato, no tuve buena experiencia, por lo tanto decidí emprender. O sea, es que yo acabé la carrera, creo que fue en el 2012 y al nada empecé a trabajar. Y creo que fue en 2015 cuando ya alquilé mi propio despacho. Pero he de decir que yo estuve yendo a 7 centros a la vez a pasar consulta de Antes Valencia de y ese, alrededores. antes de ese 2015 en el que empiezas Sí, a apostar por ti, sí. o combinabas ese proyecto personal con el resto de puestos de trabajo. Al principio, o sea, yo ahí ya estaba de autónoma, o sea, yo ahí ya era autónoma, lo que pasa es que iba a muchos sitios a pasar consulta y ya fue en el 2015 cuando dije, no puedes más, o sea, no puedes más, no puedes llevar esta vida, arriésgate y que la gente vaya a ti. Entonces, ¿Cómo recuerdas esa época de estar de itinerante nómada, de consulta en consulta, en 7 sitios diferentes? a ver, la recuerdo, fue una etapa muy bonita porque son los primeros casos que empiezas a llevar, te das cuenta de que de verdad puedes ayudar a muchísimas personas, pero también la recuerdo como una etapa estresante porque al principio genial, pero llega un punto en el que te agotas. O sea, yo esto lo veo en muchas compis que me escriben para decírmelo, es agotador porque no tienes tu propio despacho como tal en ningún sitio, tienes que ir con todos tus bártulos detrás, luego al final pues quieres combinar eso con, pues eso, con tú comer sano, con hacer tu ejercicio. Entonces yo recuerdo salir de mi casa con tallímetro, con báscula, con portátil, con apuntes, con de todo, porque también consultas mucha información y antes no había tanta información, ni en No. redes sociales, nada, o sea, es que no tiene, ha cambiado mucho el asunto. Entonces, bueno, pues lo recuerdo también como una etapa estresante y fue por eso que decidí un día de no puedo ir a tantos sitios. O sea, en Valencia me quedo ya en mi despacho a ver qué tal me va y en los pueblos de alrededor sí que lo mantuve durante un tiempo por esa inseguridad de decir, uy, y si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler en el Es que que me he es, metido? es que es muy arriesgado. O sea, estás hablando de 2015, que han cambiado mucho las cosas, pero al final es que tú empiezas para levantar la persiana en ese 2015 y ya empiezas en negativo. Y estabas tú Total. sola en ese momento. Sí, estoy yo sola. Fue sobre el 2018, cuando yo ya tenía una lista de espera de un mes, mes y pico. Además, también ahí ya, claro, al pasar consulta de lunes a viernes, yo entregaba todo lo que fuesen materiales, pautas personalizadas durante el fin de semana. Yo ahí ya empecé a pensar, uy, esto, no, yo no puedo seguir así ahora, ¿vale? Porque me encanta lo que hago. O sea, yo siempre me he movido por intensidad. Soy una persona muy intensa, me encanta lo que hago. Entonces, bueno, pues hasta que no peto, no me paro a analizar el por qué de las cosas. Y ya dije, esto no puede ser. O sea, tú tienes que vivir además de trabajar, por lo tanto tienes que plantearte cómo hacerlo. Y también ya empecé a sentir esa responsabilidad de
no te está dando tiempo a estar actualizada y a enterarte de todo lo que está pasando. Quizás tienes que empezar a derivar algunos casos que a ti ya se te están escapando un poco de lo que es tu actualización. No me daba tiempo. Claro. ¿Y qué cosas cambiaste de, por ejemplo, del primer año de trabajo a ya? Entiendo que en 2018 haces como un cambio, ¿no? Venga, vamos a optimizar un poco el trabajo, voy a coger lo que realmente me motiva de casos que me motivan, voy a hacerme unos horarios de trabajo o no, o seguías trabajando los fines de semana. Empecé a hacer esos cambios y fue cuando empecé a colaborar con otras compañeras, a derivar ese tipo de casos y también a dejarme los viernes sin consulta para poder empezar a entregar esas planificaciones. Claro, nosotros, si nos estás escuchando y no eres dietista nutricionista, o quiero decir, o tu actividad laboral no tiene que ver con esto, uno de los problemas que tenemos las dietistas nutricionistas es cómo valorar nuestro trabajo invisible. Porque claro, cuando tú acudes a una consulta de un nutricionista, a ver, nutricionistas, a ver los hilos y como en todas las profesiones habrá buenos, malos, Sí. trabajadores, más gandules, de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en general, yo cuando hablo con compañeras, una gran barrera que nos encontramos es que cuando tú vas a donde un nutricionista te hacen una pauta personalizada, esa pauta personalizada no sale de un archivo que me descargo y ya está. Bueno, ahora igual se lo puedes preguntar a ChatGPT, no sé, ese es otro melón, pero, pero sí que es verdad que tienes que, pues eso, hay un trabajo invisible que no lo ves, que es de confección de esos materiales y que eso, por ejemplo, a mí me cuesta y me sigue costando después de muchos años cómo monetizarlo. Porque, por ejemplo, claro, si yo el viernes no paso consulta, spoiler, no cobro. Entonces, o sea, el tener esas cuentas para que lo que yo no estoy trabajando, o sea, que nadie me está cogiendo y dando dinero, cómo lo meto en ese planning, en esa organización, en esa parte empresarial de la consulta, es muy complicado. ¿Tú Sí. eso cómo lo has vivido? ¿Qué evolución has hecho? ¿O qué cosas hacías antes que ahora lo ves y dices, yo ahora lo haría de otra manera completamente diferente? Habré de decir que supongo que iremos avanzando en mi trayectoria, pero es una de las cosas que más ha costado medir a la hora de contratar. O sea, la separación de esas horas de trabajo en consulta y esas horas luego de planificación de entregas de materiales, toda esa parte a mí es la que más me ha costado, porque además también como la he vivido y la sigo viviendo, porque yo aún estoy en consulta, sé que es complicado medir esos tiempos, pero hay Claro. que conseguir sacar protocolos. O sea, una de las cosas que yo he hecho en estos años es sacar protocolos para intentar pues estandarizar todo y que haya unas medias. Y a veces los tiempos van un poco por arriba y por abajo, pero es lo que ¿A qué hay. te Al final, refieres cuando con eres unas autónoma, medias? pues tú echas horas, 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 igual que el resto de compañeras con las que yo he colaborado, pues eran autónomas, cada uno se apañaba con lo suyo, no se medían tiempos, pero en el momento en el que tú tienes que empezar a contratar, pues hay que ver cómo se hace eso, porque es lo que dices, al final si no estás en consulta no estás facturando, pero es que el Y otro es, trabajo es muy necesario hombre, es para que no, poder ayudar. claro, un trabajo no. Quiero decir que me refería más a que yo creo que cuando hay personas que cuando vienen a una consulta de un nutricionista, que te hace la dieta medida, muchas veces a mí me da mucha rabia es eso de, no, pues que la consulta ha sido media hora y me has cobrado 40 euros. Es como, a ver, ni yo soy un taxista, ni esto es un taxi. O sea, quiero decir, hasta donde yo sé, no cobramos por minuto, cobramos por trabajo, bueno, pues también incluyo ese trabajo invisible, exactamente igual en el centro, por ejemplo, cuando nos tenemos que coordinar con un psicólogo externo. Claro, esa reunión que está en mi horario laboral para hablar de tu caso, para poder progresar, para que tú vayas mejorando. Eso también monetizarlo es complicado. O sea, quiero decir que es que ese trabajo invisible que tenemos en las consultas es complicado, es muy complicado y cuando estás Sí. sola tienes que aprender a hacerlo. Totalmente. Y ¿Cómo las apa reuniones que hacemos en equipo Claro, para al final la supervisión de casos, el comentar casos, las dudas, toda la parte de, a veces llaman para preguntar dudas al centro o los mails que nos mandan para seguir resolviendo porque han tenido cualquier tipo de dificultad, todo ese tipo de horas no se suelen valorar y son muy importantes porque se escapan mucho tiempo por ahí, mucho trabajo. y mucho dinero a nivel Sí, empresarial, ya que estamos hablando ahora desde ese enfoque empresarial, no tanto
de nutricionista, ¿no? De sacar ese trabajo, sino que esta empresa sea viable, porque al final nos puede gustar mucho nuestro trabajo. Yo creo que las dos somos muy apasionadas y muy viscerales en ese sentido y si nos metemos de lleno en un caso es como, mira, me da igual, te voy a contestar cuando pueda, lo doy todo, pero al final a mí por lo menos me ha costado, me sigue costando ponerme en ese papel de decir, tengo personas a mi cargo, esto es un negocio y esa parte de negocio, aunque es que hay que hacerla, o sea, es que te Sí. la tienes que comer. Entonces va como casi pegada al hecho a muchas dietistas nutricionistas. ¿Cómo es el momento, estamos en 2018, cómo llegas a decir, voy a contratar? Porque hasta ese momento estabas colaborando, ¿no? ¿Cómo Sí, dices, eso es. Bueno, yo venga, ahí voy a contratar? hice un cambio ya de ubicación. Me cogí como un despacho más grande porque yo ofrecía a las colaboradoras que iban a muchos sitios, como yo empecé, ofrecía también un lugar físico porque empatizaba con ellas yo había vivido eso, el ir para aquí, para allá, el no tener tu propio despacho. Entonces, bueno, pues dije, me mudo a otro sitio más grande y así que las personas puedan atender desde aquí, porque creo que también vamos a poder ayudar más, vamos a poder fluir hablando de ese tipo de personas o cualquier cosa. Entonces, ese fue ahí un mini paso que di y ya fue cuando creo que fue 2019, el local en el que estoy ahora mismo vi que se había quedado vacío. Y me enamoró, o sea, es un local muy chulo, es bastante diferente, tiene una entrada súper grande, los techos son súper altos, entra mucha luz y Es dije, enorme. sí, es enorme. Y dije, este es mi Sí, sí. local. Y bueno, decidí apostar, el local estaba totalmente diáfano, o sea, hice una pedazo reforma alucinante y además me hicieron la reforma en un mes porque yo compaginaba los dos alquileres. Y Qué entonces, locura, bueno, ¿no, cambié Laura? de asesoría porque ya me empecé a dar cuenta de que la asesoría, ojo a esto, porque era la asesoría que recomendaba el Colegio de Nutricionistas. ¿Vale? Yo ya empecé a enterarme por otras compañeras con las que ibas hablando de que había algunas lagunas que no me gustaban. Entonces decidí dar un salto y cambiarme de asesoría. Y cuando cambié de asesoría me dijeron, si ahora ya vas a convertirte en una empresa, una SL, vas a quedarte este centro tan grande, vas a poner tus propias normas, vas a crear tu marca, porque antes era Laura Jorge Nutricionista, pero yo me convertí en Laura Jorge Centro de Nutrición. Entonces, tienes que contratar. O sea, tienes que contratar porque si no, igual el día de mañana puedes tener un problema. Y así lo O sea, hice. para que nos enteremos bien. eh, Primero, ¿cuáles son las lagunas de las que hablas? Por si a alguien le puede ayudar. ¿Esto qué cosas necesitaste tú que en ese momento esa asesoría recomendada no, entiendo que no cumple, o sea, no llegaba a lo que tú pedías o con la calidad con la que tú pedías? Explícanos esto un poquito más, por si alguien lo está escuchando y para que esté al Vale, loro. pues una de las cosas era que veía que faltaba información con el tema del trabajo, las colaboraciones con autónomos, falsos autónomos y toda esta línea. No sabían acabar de orientarme en este sentido. También entiendo porque a día de hoy sigue siendo un tema muy difuso. O sea, es como que está muy en el aire todo este tipo de colaboraciones. Y en 2019 Entonces, entiendo que todavía más, claro. claro, claro, eso es. Porque tú Entonces, venías con este equipo de colaboradoras nutricionistas, ¿no? Que por su cuenta también eran, o sea, son autónomas y que tenían también su cartera de clientes y, bueno, en ese sentido, a priori no parece que fuera como un falso autónomo, pero lo de los falsos autónomos en el mundo de la nutrición y de la práctica privada clínica es escalofriante. O sea, yo a veces veo... eh, yo a veces veo, es que es muy fuerte. O sea, yo en esto obviamente me lo he súper estudiado, tengo unos asesores que, ya te digo, son más papistas que el Papa en ese sentido y eso me hace sentir muy cómoda, no me paso ni media, pero a veces veo cosas en Instagram, anuncios de trabajo a autónomos que dices, wow, o sea, raya el falso claro. autónomo. Sí, sí, a ver, es un tema que es lo que te decía, que hay que cogerlo con pinzas y realmente si tú miras las ofertas del colegio de nutricionista, todos son así.
Ya. Es autónomo con autónomo. Lo que pasa es que normalmente el autónomo que pone la marca o que pone el local es el que va a tener el marrón el día de mañana. Entonces, hay que mirarlo todo muy bien y estudiarlo todo muy bien. Por eso uno de mis consejos sería que empecemos con asesores que estén especializados en centros sanitarios. Es verdad que hay pocos centros de nutrición, por lo tanto cuesta encontrar asesorías que estén especializadas en centros de nutrición, pero es importante que por lo menos pues lleven una clínica ginecológica, no sé, algo de la línea sanitaria Sí. para que te puedan explicar estas cosas, entre otras cosas, como por ejemplo pacientes con IVA, sin IVA, determinadas cosas, que esto también es una de las cosas que, por ejemplo, a mí no me recomienda, o sea, todo esto yo cuando empecé lo desconocía, o sea, no me explicaron esto. Y no lo entiendo porque es que yo confié totalmente porque era la asesoría que recomendaba el Colegio de Nutricionistas. Pero vamos a ver, Laura, ¿cómo no vamos a confiar en los profesionales? Claro. O sea, yo voy al dentista, yo abro mi boca y a mí, o sea, quiero decir que yo no le voy a preguntar, perdona, ¿qué me estás pinchando? Perdona, ¿qué? O sea, yo no tengo el criterio para saberlo. Entonces, por eso me gusta tanto que hayas venido ya a quedar conmigo al salir de consulta, porque ese, a ver, yo no sé si se denomina calvario, pero desde luego que esa carrera de obstáculos por la que tenemos que pasar con nuestra formación, que no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto, faltaría más, eh, es que muchas veces en una de estas, por exceso de confianza, porque dices, ¿cómo no me van a estar asesorando bien? Pues vas y te la Sí, metes. Y muchas veces en esas de vas y te la metes, puedes acabar con tu negocio. Porque igual la liarla muy multa que te ponen no puedes seguir, o sea, es que no. ya no tengo más dinero, es que te vas al garete. Entonces, es súper importante. Yo, esas dos cosas que has dicho me parecen fundamentales. Primero, las condiciones laborales dentro de donde estás, sobre todo cuando tú vas a poner tu marca, tu web, tus cosas, mucho cuidado. Y la parte de sin IVA, con IVA, todo eso, es que son el ABC de la consulta de nutrición. Entonces, si no lo sabes, te puedes meter, vamos, Sí. te puedes caer por un barranco que no sabías ni que existía. Incluso la parte, me parece también muy importante el tema de la ley de protección de datos. O sea, esa parte también. Y yo veo, porque, o sea, tengo relación con muchos compañeros y compañeras que encima me preguntan y cuando colaboran autónomo con autónomo hacen unas auténticas barbaridades que yo ahora que tengo toda la información en cuanto a ley de protección de datos, ojo, que es que a las buenas no hay ningún tipo de problema, pero es que como algún paciente se enfade, como alguno de los dos colaboradores se enfade, puede ser liada muy gorda. Entonces, todo esto no lo sabemos y hasta que no te van pasando determinadas cosas o hasta que no te pones tú, que muchas veces por dejadez o porque en el día a día no nos da la vida, vamos dejando este tipo de cosas. Yo creo que en estos temas me he puesto en los 2 últimos años, a raíz de algunas leches que me he dado, que me he puesto y por mucho que vayas delegando, de estas cosas tienes que estar pendiente. Igual que del tema seguros. El tema de los seguros, que es algo que siempre dices, ¿cómo me fastidia pagar seguros? Pues este año yo me he dado cuenta de que hay que pagar seguros y de lo importante que son esos seguros. Cuando hablabas de la ley de protección de datos, porque lo del tema falsos autónomos y IVA, cuando haces una acción sobre un tratamiento, prevención de una enfermedad y todo esto, lo vamos a dejar un poco al lado. Algún día igual quedo con un asesor especializado en consultas sanitarias para que nos hable más, pero sí que me ha interesado esto de la protección de datos. ¿Nos podrías explicar de una manera sencilla qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, imagínate, tú y yo colaboramos, tenemos un paciente en común, imagínate. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta que quede reflejado en esa protección de datos para hacerlo bien? Vale, a ver, yo ahí desconozco un poco más porque realmente mi protección está enfocada a que yo tengo el equipo contratado Queda dentro de principalmente. la consulta. Claro, y también es verdad que lo tengo delegado. O sea, yo estas cosas ya he asumido a que tengo que estar pendiente, tengo que saber lo que contrato y cuáles son como las normas básicas, pero yo tengo ya especialistas en cada área con los que cuento y son los que se encargan de esto para yo quitarme un poco de presión. Pero bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, tienes que tener todos los historiales, si los tienes en papel, archivados.
O sea, y archivados bajo llave. No bajo pueden llave. estar así por el centro libremente, ni las cosas a la vista, ni nada de esto. Luego tiene que haber un responsable en cuanto a ley de protección de datos. Ese responsable es el que se encarga de sacar esos historiales. No puede ir a ese archivador cualquiera como si esto fuese Casa Pepe. No, o sea, tiene Mm. que haber un responsable y es el que se encarga de sacar esos historiales al resto de compañeras o de personas del equipo. No deben de salir esos historiales del centro, igual que, por ejemplo, tema ordenadores, pues yo no siempre al principio no tenía ordenadores para cada una, o sea, son cosas que vas haciendo poco a poco conforme vas teniendo recursos y conforme vas teniendo información. Claro. Los ordenadores ahora mismo, por supuesto, los proporciona el centro, todos los dispositivos electrónicos y esos dispositivos no pueden salir. En mi caso, algunas compañeras tienen opción de teletrabajo y a veces por tema conciliación familiar tienen que sacarlo, pero eso tiene que estar registrado en un archivador que tenemos donde, pues eso, hay que firmar las salidas, registrar las entradas y de todo eso se encarga la encargada de ley de protección de datos. Luego, pues vienen a revisar, o sea, la persona que yo tengo contratada viene a revisar que estamos cumpliendo con todo cada cierto tiempo, nada de comunicaciones de pacientes por WhatsApp, o sea, cosas que hacemos sin darnos cuenta o incluso por rapidez, hablar con una psicóloga externa de algún caso por WhatsApp porque es una psicóloga con la que trabajas habitualmente, prohibidísimo. O sea, todo eso no se debería de hacer. ¿Y cómo hacéis las comunicaciones? No es Nosotras por WhatsApp. tenemos un chat interno y todas las comunicaciones que hacemos con personal externo a la clínica lo hacemos por correo electrónico o por llamada. Y siempre desde los dispositivos del centro, no desde dispositivos personales. Ya. Ujú. Es complicado el tema, la verdad, Sí. y muchas cosas a tener en cuenta, porque luego también otro tema es toda la gestión de, por ejemplo, a mí me trae por el camino de la amargura la destrucción de los materiales, porque yo me Otro tema. juego lo que quieras. O sea, claro, no los puedes tirar al reciclaje normal, o sea, No, hay no, que no. destruirlos, tienen que venir a... Bueno, es una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Claro, lo mismo. O sea, eso va relacionado con el tema de la ley de protección de datos. Tú tienes que tener o bien trituradoras en el centro. Yo no lo tengo porque al final es que esos son más trastos y más cacharros. Entonces, lo que hago cada cierto tiempo es contratar a esa empresa porque luego tú tienes que tener el certificado. Por si el día de mañana pasa cualquier cosa o algún paciente te dice, oye, quiero mi historial, tú le tienes que Totalmente. demostrar con ese documento Está que destruido. efectivamente está destruido, Sí, sí. igual que cualquier ordenador o dispositivo que haya almacenado cualquier dato de cualquier persona. Son Sí, todo, muchas igual que cosas con que el hay que tema de la saber. relación autónomo con autónomo, o sea, es que ahí tiene que haber un contrato de alquiler, tienen que haber determinadas cosas que yo también antes desconocía, porque si no, el día de mañana puedes tener un problema. Esa persona tiene que cobrar con su propio datáfono, por eso que yo veo determinadas cosas que se cometen auténticas barbaridades, que yo también las he podido hacer por desconocimiento y siempre lo digo, el desconocimiento no te exime de tu culpa. Y yo me he tenido que comer cositas con patatitas por no haber estado bien informada. Ahora ya he Exactamente. aprendido porque es lo que te digo, en estos 2 años yo he hecho un máster de emprendimiento de vida real, porque a veces nos empeñamos en formación, formación, y yo soy la primera, ¿te acuerdas que te lo decía ayer o Sí. antes de ayer? Quiero hacer un curso para mejorar Pero porque cómo hablo en eres público. boba, pero porque eres boba y porque tienes esa cosa de, pues eso, de que somos insatisfechas perpetuas, porque siempre yo a mí me hace mucha gracia la gente que parece que lo sabe todo. O sea, yo digo, si cada vez, o sea, a medida que pasa el tiempo, que debería saber más cosas, cada vez tengo la sensación de que sé menos. Y a veces veo que he hecho cosas en el pasado y digo, pero ¿cómo? Pero alma de cántaro, o sea, ¿cómo hice esto si no tenía ni idea de, o digo, lanzarme a proyectos, porque ahora, por ejemplo, todo, también por leches que me ha dado la vida, es como, no, voy a asesorarme, lo voy a mirar, voy a pedir una segunda opinión, voy a hablar con este compañero, voy a tal, voy a cual, porque, pues, por ejemplo, esta, que es una tontería lo de por WhatsApp, que dices, pues, ¿por qué no te voy a escribir por WhatsApp? Bueno, pues no. Este tipo de cosas son importantes y son cosas que, jolín, ganaría tanto y se enriquecería tanto la carrera si de verdad nos lo enseñaran. O sea, tanto la parte de pasar consulta con personas,
tanto eso como la parte un poco de emprendimiento empresarial, el TATE-T, o sea, la declaración de la renta, bueno, pues los impuestos que vas a tener que pagar de manera trimestral, cuáles son mensuales, Sí. cuánto, o sea, todo eso a mí siempre me da la sensación, igual porque estoy un poco conspiranoica últimamente, es como que parece como que no interesa que sepamos, ¿sabes? O sea, yo no debería saber esto, no Opino debería igual. ser todo mucho más sencillo, o sea, ¿por qué tengo que andar como porque lo que has dicho tú es verdad, o sea, que no te exime de culpa el no saberlo, el desconocimiento no exime. Entonces, dices, es que, y además me tengo que fiar, porque igual la propia asesoría recomendada a veces por colegios profesionales, pues igual es porque es la prima de la presidenta, así de claro. O sea, y es que es Sí. una vergüenza. Sí, sí, hay que estar, o sea, tenemos que estar muy pendientes de todo ese tipo de cosas y es verdad que de autónoma no tienes tanta responsabilidad que cuando tienes una empresa y tienes a personas contratadas, pero lo mismo, tenemos que estar enteradas, es que nos la pueden liar muy gorda Con con poco. temas bastante importantes. Sí, sí. Entonces, mínimo, que es un poco también lo que tú y yo hablamos siempre, ¿no? Que a mí al final la vida, sin tener un plan, que esto es algo que también recomiendo, tienes que tener un plan y tienes que saber dónde te metes, muy importante. O sea, si eres autónomo no puedes pensar únicamente en los gastos del presente, tienes que mirar un poquito más allá, no te digo a súper largo plazo, pero sí a medio plazo, para saber cómo te va a subir esa cuota de autónomo. ¿Y Mm. cómo vas a hacer frente a ese tipo de pagos? Yo no he mirado, siempre he sido como, venga, 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 y voy creciendo y voy creciendo. Y luego me he encontrado con una empresa que, claro, ha hecho que yo tenga que poner mi foco de atención ahí, que quizás no puedo estar haciendo un curso de nutrición, de patología digestiva que me apetece muchísimo, porque tengo que estar haciendo un curso de marketing. O sea, yo este puente de abril, uno de estos puentes, he estado haciendo un curso de marketing. Mm. Este año he contratado a unos consultores de empresa para mejorar todos mis procesos internos, porque a mí en mi día a día, siendo nutricionista, dando charlas, yendo a eventos, pasando consulta, dirigiendo un equipo, publicando en redes sociales, en fin, con todas las cosas que llevo, no me da tiempo a pensar en eso y además es que desconozco. ¿Y qué tal lo llevas? Porque yo creo que a mí me ha pasado también que me ha llevado a esa posición, pues al final tener un equipo, y nosotras no somos 10, pero bueno, estamos unas cuantas y a veces, si te soy sincera, reflexiono y digo, pero yo no era nutricionista, tío. Cara, ¿qué parte de nutricionista? Te lo digo de verdad, ¿eh? Ya. Porque consume tanto tiempo hacer las cosas bien como empresa y luego que si de base, tú eres exactamente igual que yo, te implicas tanto en que la calidad sea exquisita, o sea, yo lo paso tan mal cuando alguien me dice, pues no estaba a gusto. O esto no, y ha sido fallo nuestro, o ha sido un mal ajuste de expectativas, porque una cosa también cuando lideras un grupo o un equipo o lo que sea, o tienes gente a tu cargo, es que tú puedes estar evolucionando mucho en mejorar los procesos, en la imagen de empresa, en un montón de cosas, pero la gente que tienes debajo de tu ala también tiene que ir al mismo ritmo. O sea, esto es un tren que no para. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, yo tengo un claro posicionamiento y cada año más, no sé cómo va a acabar esto, de no dieta. O sea, yo no puedo. O sea, imagínate que de repente, te pongo un ejemplo tonto, pero imagínate que alguien de mi equipo, que no es así, espero, porque si no, ya te digo que ruedan cabezas, de repente le dice a una paciente, chica, pues fíjate que te has engordado, ¿eh? Es que la mato. Son chorradas, Ya. un ejemplo chorra, pero quiero decir en cuanto a filosofía, que todo el mundo vaya al mismo son, que conseguir que la cara visible que eres tú cuando acceden a tu centro, a tu casa, tengan la experiencia exactamente igual de satisfactoria o más, porque yo siempre digo lo mismo, estas son mejores nutricionistas que yo seguro, eh, que es muy complicado. ¿Tú cómo llevas ese aspecto? ¿Lo vives también así? También, pero he aprendido. ¿Qué cosas has aprendido? Pues Ayúdame, a por ver, favor. tenemos responsabilidad, por supuesto, y una responsabilidad muy grande, pero llega un punto en el que es imposible que tú estés pendiente de cada caso. Es muy difícil, o sea, muy difícil, ya más volumen.
eh, es así. Y además es lo que, pues, es que no sabemos lo que hablan en esas consultas. Entonces, yo por lo menos, pues formo a las personas, estoy durante los primeros meses Sí, yo también. pendientes de todos los casos. Luego vamos haciendo reuniones de equipo y tenemos determinados, pues, determinados protocolos para seguir pendiente un poco de todo, pero es que si no, no vamos a vivir. Gaby, o sea, es que tenemos que aprender a que al final la vida nos ha llevado, que podemos cambiar, ¿eh? O sea, yo empiezo a ser feliz desde que me he dado cuenta que puedo cambiar. O sea, que si algún día quiero dejar de tener esta responsabilidad o de sentirme tan responsable de todo o no quiero tener un equipo o mira, es que al final también tener una empresa cada día es más difícil. Ojo con Buah, esto, que sí, sí. cada día hay que pagar más impuestos, cada día hay que pagar más cosas, cada día puedes tener más movidas, Que entonces cada si día algún día la responsabilidad que asumimos como contratadoras, no sé cómo se dice, empleadoras, a mí me da la sensación de que es mayor. Y, jolín, para personas que queremos hacer bien las cosas, que no queremos hacer contratos por menos horas de las que están trabajando, personas que queremos, o sea, yo quiero que mis trabajadoras tengan la calidad de trabajo que se merecen, o sea, que es lo legal y su derecho y el convenio y todo esto, pero a veces es que, por eso te decía que a veces es como que a mí se me hace cuesta arriba esa parte de empresaria, ¿sabes? claro, Porque a mí me cuesta, o sea, yo entiendo lo que me dices, o sea, racionalmente lo, lo comparto y sí, sí, o sea, está claro lo de poner límites también a las cosas, hasta dónde puedes llegar, pues eso, ya lo he trabajado también mucho en terapia, pero aun y todo sigo teniendo esa cosa, esa responsabilidad, no es, para mí es diferente esto que es mío, que soy yo de alguna manera, a que si de repente me contratan en un supercentro de nutrición y soy gerente del centro de nutrición, ¿sabes? Para mí es muy diferente la carga, o sea, el apego que le tengo a esto. Se me hace muy sí. difícil. Por eso ahí hay que aprender a delegar y tener a una persona, que es lo que yo he aprendido con el tiempo, a tener a una responsable de equipo que se pueda encargar de hacer esas supervisiones también de manera semanal para luego tú quedarte con las mensuales, por ejemplo, ¿eh? Te lo estoy Ujú. diciendo un poco, es una de las cosas que a mí me ha ayudado. Y lógicamente aprender a despedir, aprender a poner normas, aprender a ponerme límites, cosas que son muy Muy difíciles difíciles. y que hay que hacer. O sea, tú cuando te vas a dar cuenta, o yo por lo menos me he dado cuenta de que personas con las que al principio encajabas súper bien, luego has dejado de encajar. O personas que se han acomodado, que no se adaptan a que tú sigas creciendo, sigas evolucionando como profesional. Nosotras también, al final, nosotras aquí tenemos un montón de servicios y no trabajamos siempre con báscula o no trabajamos siempre con dieta. Entonces, si tú no te adaptas a lo que son los valores del centro y a Claro, cómo está evolucionando, a eso me refería Laura, más. hay que despedir. Y es algo muy complicado porque encima a veces cometemos errores también en esos despidos. También me ha pasado de todo. Y bueno, pues ya no me ha pasado con el segundo despido. O sea, el error que he cometido en el primero de quizás hacer, porque claro, esto es otro, despido procedente, despido improcedente, todo este tipo de cosas que también desconocemos y que al final hacemos por buena fe, porque claro, es que esta persona también ha aportado mucho al equipo durante un tiempo, no sé cuántos, pues bueno, nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo empresarias y en el segundo despido pues ya no te pasa, ¿sabes? Y bueno, pues sí, a veces es... ¿Recomiendas a la Es, gente que dirija un centro de nutrición, que se hagan empresarios? Pues depende. Es que no es tengo que, una respuesta a jolín, eso. yo creo, ¿sabes qué pasa? Que el problema está en la base. ¿Cómo vas a saber si eso te va a gustar o estás preparado para serlo si no sabes lo que es? O sea, de igual manera que tampoco te haces idea, yo cuando estudiaba dietética y nutrición humana no me esperaba que el trabajo iba a ser como es. O sea, yo no me esperaba que iba a estudiar una carrera universitaria para desechar la principal herramienta que te otorga esa carrera universitaria, que es hacer dietas. O sea, eso ya de base dices, wow, o sea, yo no sé a cuántas carreras universitarias más les pasará lo mismo que a nosotras. Eso para empezar. Y segundo, que te vas encontrando vas modificando tu manera de trabajar un poco como según te va apareciendo a ti, tu criterio, las cosas que vas aprendiendo.
te basas en evidencia científica, pero hay muchas cosas que no tienen evidencia científica, que es tu manera de hacer las cosas, tu artesanía de consulta, digámoslo así. Y hay muchas veces que a mucha gente le pasa como a nosotras, que se acaba viéndose abocada a liderar un equipo que, pues eso, pues que igual no es el trabajo que tú buscabas. ¿Qué le dirías a alguien que está en nuestra situación y o que próximamente ve que va a ampliar equipo, que va a estar en nuestra situación? ¿Qué cosas le recomendarías para no cometer los errores por los que tú has tenido que pasar? Vale, a ver, yo punto número uno, asesoría especializada, Ujú. muy importante. Punto número dos, le diría que descanse, aunque se le coman los tiempos, aunque crea que no llegue, el descanso es súper importante y a mí el no descanso por trabajar y por trabajar y porque tengo que sacar esto, me ha hecho cometer también muchos errores porque no tienes la cabeza al 100%. Luego también lo que yo veo, por lo que vamos hablando, tanto tú, o sea, en nuestros ratitos de café como con otras compis, es que cuando ya tenemos un equipo o un centro, sentimos que tenemos que estar todo el rato aquí, porque tenemos que predicar con el ejemplo de que nosotras también trabajamos mucho. Creo que no necesitamos estar demostrando eso todo el rato, porque punto número uno, hemos trabajado ya mucho para conseguir lo que hemos conseguido, no todo el mundo consigue contratar, no es nada fácil. Y punto número dos, porque nosotras necesitamos a veces estar concentradas o con la cabeza despejada para luego poder liderar esto. Entonces yo me he dado cuenta de que mis horas más productivas son a primera hora de la mañana y en el momento en el que yo entro aquí tengo un montón de interrupciones, por lo que sea, porque me necesitan para esto, para lo otro, que eso son cosas que también estamos trabajando. Pero a veces yo para llevar a cabo mis proyectos o para preparar el guión de un evento en el que voy a estar la semana que viene necesito estar concentrada. Entonces eso lo tengo que hacer desde otro sitio. Y además también que, jolín, para algo tenemos una empresa, ¿no? Si hemos llegado hasta aquí, vale que no lo queríamos o vale que no sabíamos que íbamos a tener esto, pero ya que lo tenemos, tendremos que tener nuestros privilegios, porque, Yo jolín, culpable. Culpable, mira, culpable de esto último que has dicho. Ha habido un momento que lo he has notado estado. como yo, no lo habíamos hablado nunca. Es que, tía, lo paso muy mal con esto. Sí. Em, es algo mío ya laboral, ¿eh? Y quizás también personal. Esta cosa de no estoy haciendo lo suficiente, no es lo suficientemente bueno. Lo que te decía al principio, sí, o sea, esa insatisfacción de decir, o sea, y también me preocupa mucho lo que piense mi equipo de mí, me preocupa mucho lo que piensen las personas que confían en mí. Me siento con una responsabilidad. Es que podría llorar ahora mismo, te lo digo, ¿eh? Me Ya siento lo con sé, una te lo estoy responsabilidad notando. tan grande a mis espaldas. Me siento responsable de la gente que decide gastarse su dinero en esta época que cuesta tanto pagarse cosas. Lo que decíamos, ojalá no fuera un privilegio, tío, y pudiéramos tener el acceso al trabajo que hacemos en consulta, que es tan bueno de tantas compañeras, como podemos ir a otros servicios, ¿sabes? Eso para empezar. Entonces, ya valoro el esfuerzo de que alguien me decida, o sea, que confíe en mí, no en Empezar la de al contigo. lado para empezar conmigo. Te pasará exactamente igual. Sí. Me sigue flipando que alguien me elija. O sea, te lo digo de verdad que a veces suena como de, mira, cállate, no te lo crees ni tú, pero es que es verdad. O sea, me sigue pareciendo como súper fuerte haber conseguido todo esto y que la gente confíe. Me siento súper responsable de la gente que tengo contratada, lo que decías tú antes. O sea, al final no es esa persona, ese dinero y su familia y su contexto y todo. Que estoy de acuerdo también que hay que tener madurez empresarial y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y hay que ejecutar cuando hay que ejecutar y mira, no somos una ONG, o sea, es una empresa. Eso de acuerdo, pero también me siento responsable. Y luego que em, también me siento responsable, y aquí es igual lo que no debería sentirme responsable, de lo que opina mi equipo de mí. O sea, y esa carga de tienes que ser top, ya se eleva a la enésima potencia. Y es agotador. O sea, agotador. Y a veces me planteo muchas veces y digo, ¿merece el esfuerzo, tío? Porque yo a veces me acuerdo cuando yo estaba sola y digo,
jolín, pues no estaba tan mal. Yo solita con mi cuaderno de cuentas y mis 4 cosas y no, es que, jolín, al ser dietistas nutricionistas, que estoy súper orgullosa, ¿eh? Y no lo cambio. Y aunque tenga esa carga, esa losa en la espalda, a mí me gusta lo de trabajar en equipo. Te da una vitalidad y te da una perspectiva, porque 4 ojos ven mejor que 2 y en tu caso 20 ojos ven mucho mejor que 2. Entonces eso está guay y eso es genial, pero a la vez tía, yo mis dieces. Entonces, cuando me dice Laura que está nerviosa, que no sabe de nada, la habéis escuchado hablar durante 50 minutos, ¿os parece que es una persona que no tiene cosas que contar? O sea, que tiene, o sea, que ha pasado muchas cosas que no cuenta porque tiene mucha clase, pero le han hecho pasar perras y perrerías y la tía ahí sigue al pie del cañón. O sea, que a veces también que estamos muy poco acostumbradas socialmente a decir, pues una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho y es como para dártela, Laura, porque supongo que todo esto que te cuento tú también lo sientes o lo has sentido en algún momento más o menos. Y a pesar de eso, ahí seguimos Sí. agarradas con Sí, a uñas ver, y dientes. lo he sentido, lo que pasa es que, pues eso, ahora mismo, o sea, lo sigo pensando y lo sigo trabajando y la terapia me ayuda muchísimo. Me ha Otro ayudado tema mucho. también. Creo que no ha habido ni un capítulo, Laura, ni uno, que no hayamos hablado de la importancia de ir a terapia como profesionales. Ya. Es que es la hostia. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que es algo que iremos aprendiendo con el tiempo. Yo he pasado también como una especie de bache, crisis, replanteamiento de todo, pero me ha hecho mucho más fuerte. El máster de emprendimiento de vida real que he tenido, pues ha hecho que me priorice también. Creo que había veces que soy muy cuidadora, tiendo a coger el rol de cuidadora de todo, de pacientes, de equipo, de todo. Y ahora ya estoy en un punto en el que sí, pero yo también me tengo que cuidar. Entonces tengo claro qué es lo que quiero, pues eso, sé que puedo cambiar de opinión, que puedo ir evolucionando mi proyecto a conforme Laura persona también va evolucionando, que mi equipo va a ir cambiando y no pasa nada, que conforme pasa el tiempo me doy cuenta que es a mejor porque con las personas con las que trabajo es que van más alineadas a lo que yo quiero. Y el tema de agradar, pues también es algo que también tengo ahí siempre. Quiero, pues eso, aunque me digo a mí misma, no me hace falta gustarle a todo el mundo, pero sí, o sea, cuando recibes una crítica y la recibimos, o hay una reseña negativa en Google o cualquier cosa, está ahí, pero Sí. yo antes pues no podía dormir, me pasaba un mes rayada y ahora pues entro en bucle un ratito y yo ya tengo mis estrategias para salir del bucle, porque intento pensar en todo lo bien que hago y a todas las personas que sí que consigo ayudar y a todas las personas que han pasado por mi equipo y han estado contentas conmigo y que he conseguido tener amigas en mi equipo. O sea, está claro que al final las posturas son diferentes porque de un empresario a un trabajador pues siempre se ven las cosas diferentes y eso es algo que también he entendido, que 100% igual nunca vamos a pensar, pero si hay respeto y encima se va en la misma línea, se pueden conseguir grandes cosas y los equipos son necesarios también para que nosotras crezcamos y Hombre, sigamos claro. llevando a Sí, cabo sí. nuestros proyectos. Pero hay que encontrar a las personas que son pues las que encajan contigo y eso es muy difícil. O sea, para mí una de las cosas más complicadas es la gestión del equipo. La- la- Totalmente. Yo, bueno, se me ha pasado súper rápido esta quedadita al salir de consulta, Ostras, pero, llevamos una hora ya. no, Madre pero de mía. verdad, em, como siempre, siempre que hablo contigo no sé, me reflejas muchas cosas que me hacen pensar y sobre todo hablo contigo en alto de cosas que las tengo siempre en la cabeza y a veces, evidentemente hablo con mi marido, con mis amigas, con gente que es mi apoyo, pero ese punto de estar en una situación paralela, como puede ser la tuya y la mía, me reconforta mucho y te quiero dar las gracias, de verdad. A mí, yo por quedarme con lo de qué he aprendido en la conversación de hoy con Laura, yo creo que si nos estás escuchando y estás en una situación parecida o has estado en una situación parecida o es algo que te planteas, porque yo creo que en 2000, en 2012 lo de tener un centro de nutrición, yo creo que vamos, no teníamos ni el vocabulario para hablar de eso, o sea, era como algo que dices
que estamos diciendo. Pero ahora sí que es una realidad y hay muchas compañeras que lo están haciendo y que pues seguro que también hubieran aportado mucho a esta conversación. Yo me quedo con que hay que tener normas muy bien establecidas desde el principio, lo que has dicho tú, y para construir esas normas de funcionamiento del centro o del equipo tienes que estar bien asesorado a nivel empresarial, fiscal, laboral, todo, a poder ser con algo que sea de tu gremio. Si no es de tu gremio, yo he tenido buenas experiencias también por ejemplo, en el mundo de los dentistas, también muchas veces en clínicas dentales suelen tener esto, entonces puede valer. Ahí está mi consejo. Luego que eso, o sea, que al final para ser líderes no necesariamente tenemos que estar, que esto es mi tarea pendiente, todo el rato presentes, todo el rato siendo excepciones, todo el rato. O sea, no, necesitamos también que nuestra cabeza fluya, que piense, que se ubique, que esté bien para poder liderar desde una posición saludable. Y entender lo que tú decías, que me parece importantísimo. Nunca vamos a estar en la misma posición que la gente que está a nuestro cargo, pero también ponernos en esa situación y decir, no hace falta que nos entendamos para tratarnos con respeto, para disfrutar de nuestro trabajo conjunto y para que no pasa nada si en un momento dado no vamos en la misma dirección, pues hasta aquí hemos llegado, no nos tenemos que casar para siempre, ni el amor a veces dura para siempre, ni las amistades duran para siempre, y que eso también me lo apunto para aprender, que, que nuestra marca es nuestra y de nadie más. O sea, quiero decir, el equipo será el que sea, irá cambiando o no, si la persona es afín desde el inicio a ti y hasta el final, pero que hay que pensar un poco más en ese sentido y que en ese sentido ese egoísmo no es negativo, vamos a decirlo así. Y si no te has quedado hasta aquí y no eres ni nutricionista, ni tienes un centro, ni nada de esto, pero Laura te ha caído fenomenal y te has quedado aquí con nosotras escuchando nuestras penurias y nuestras evoluciones, pues que muchísimas gracias. Y gracias a ti, Laura, por estar conmigo hablando y abrirte y ser tan generosa. A ti por todo. Ya lo sabes. ¿Dónde pueden encontrar a Laura Jorge? Por favor, cuéntanos. Pues a ver, me pueden encontrar en mi página web, que es www.laurajorgenutrición.com, y también me pueden encontrar, a ver, estoy en todas las redes sociales, en realidad, tengo ahora mismo hasta LinkedIn para la parte de empresas, pero Claro. digamos que al final donde más estoy y que esa cuenta sí que la llevo yo, que no me la lleva la community ni nada, en mi cuenta de Instagram, que es @ljnutrición. Muy bien. Porque TikTok yo te veo, yo lo intento y no puedo. No puedo. No puedo. Bueno, oye, yo también lo hago porque no, o sea, porque la verdad que hay una parte de mí que es un poco gansa y me encantaría hacer más cosas de simplemente vamos, llevo mal el TikTok empresarial, digámoslo así. Ya. Pero bueno, y hay que encontrar también cómo te sientas tú más cómoda, no pasa nada. Y en esas redes sociales también vais a poder seguir todos sus proyectos de cerca porque tiene muchos. También ha escrito un libro, tiene un club maravilloso privado bueno, pues para hacer comunidad también con su filosofía. Y nada más, que muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti que nos escuchas por quedar este ratito al salir de consulta. El domingo que viene volvemos con otra persona, con otro tema muy diferente, pero espero que te resulte igual de interesante. Muchas gracias, Laura. Un beso. Gracias, hasta luego.